Hola Pablo, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola Esteban. ¿Querés que contemos la historia? Dale, vamos. Festejamos nuestro 90 aniversario. Pero ¿desde cuándo son 90 años? Desde este primer remate. El primer remate que dio Luis Elías Álvarez, el 14 de marzo de 1936. Acá podemos ver las invitaciones que en ese momento se mandaban a cada uno de nuestros clientes. En este pasillo vemos todo el especial que el Diario Puntual hizo para nuestro 50 aniversario. Y aquí en esta página podemos ver cómo explicó la historia de Fede Álvarez. Empezando por lo que vimos anteriormente, que fue el primer remate de Luis Elías Álvarez. Después Luis Elías Álvarez, con distintos socios, crea Luis Elías Álvarez SRL. En esos socios ya estaban nuestros abuelos, Martín Elías Álvarez y Omar Cacheviliani. Luego, ante el fallecimiento de Luis Elías Álvarez, se constituye lo que sería Feria Álvarez SRL en 1946. Don Eduardo Pessoa, que fue fundador de la firma, Martín Álvarez, excelente persona, buen martillero, el Pocho Cacheviliani, excelente persona y muy buen manejante, diríamos, de la economía, Juancito Bertoldi, otra persona excepcional que hizo mucho por Feria Álvarez, y Tito Basini, que estaba en la sucursal de Gijena. Yo digo siempre que eran gente de palabra, del respeto y del honor. Aprendí mucho de esos. Pongo en práctica permanentemente es lo que aprendí de esta gente que realmente eran señores respetados en todas partes. Yo tengo la vinculación con ellos desde muy pequeño, muy chiquito. Mi papá fue cliente de Feria Álvarez, te estoy hablando de, no sé, 1940 o por ahí. Y bueno, recuerdo que ellos traían la hacienda arreando, porque no había camiones, o los camiones eran muy pequeñitos. Y bueno, venían por la costa del Tambo y llegaban a la feria. Así que eran prácticamente 2 días de viaje con la hacienda. Yo en este caso soy tercera generación que trabaja con Feria Álvarez. Empezó mi abuelo, Bartolomé Giubergia, luego mi padre, Andrés Giubergia, bueno, y nosotros y todos hemos trabajado con Feria Álvarez. ¿No? Seguramente que va a haber una cuarta generación, sí, seguramente. Y yo de que vengo a Feria Álvarez, y hace 60 años, tengo 67 años, voy a cumplir 67 años, y bueno, mi padre, yo estaba en Río Cuarto en el colegio, me pasaba a buscar y me traía a la feria. La salida nuestra de chicos era juntarnos con otros amigos acá en la feria, era como una fiesta de venir acá a jugar y ver los animales. No mucho entendíamos de eso, pero era una cita obligada, venir con chicos como Pascual Lisa, con el Marcelito Cacheviliani, que era, somos más o menos de la edad, Pedro Provenzal, los chicos Furcade. Venir acá a jugar a la feria, bueno, era uno de nuestros entretenimientos, ¿no? Me acuerdo en una oportunidad, se estaba conociendo la raza Brangus, había un pícaro de grupos que agarró y le ató un vasito plástico de la cola de un toro, y bueno, después no lo podíamos parar porque estaba dando vueltas permanentemente acá en las instalaciones, ¿no? Así que esas cosas son imborrables.
Ferialba en ese momento tenía Ferialba Río Cuarto, Casa Central, como es ahora, con estas magníficas instalaciones. Ferialba de Gijena era la primer sucursal. Y en ese momento se abre Feriálvarez San Luis en la sociedad rural. Y a partir de ahí, en San Luis se tuvo como sucursales a Santa Rosa con Lara, Concarán, Tilizarao y Villa Mercedes. O sea, Feriálvarez dio en 5 lugares de San Luis remates físicos. Y a partir de ahí también se daban remates y se abrieron sucursales. Se mantuvo Gijena, se mantuvo Casa Central Río Cuarto, Reducción, Las Acequias, Alejandro Roca, Adelia María, Vicuña Maquena y Alejo Ledesma. También en esos lugares se dieron remates físicos. Nuestros padres, tanto Martín como mi padre, ellos tenían una relación perfecta. Siempre en mi casa se vivió para y por Feriálvarez. Mi casa siempre giró en torno a Feriálvarez. Mis padres era una persona que su vida era Feriálvarez. Eran distintos, pero siempre estaban apoyándose. Eran distintos porque Pocho era estricto, mi viejo era más flexible, y lo que al Pocho no le salía a mi viejo y viceversa. Mi viejo remataba y el Pocho le marcaba bien los clientes, lo que había que venderle. Él sabía quién iba a pagar y quién no. Él tenía un ojo clínico, el Pocho Cacciavileni. Voy a entrar a la casa de mi abuelo y se respiraba Feriálvarez. Y se hablaba de Feriálvarez y sonaba el teléfono y era un cliente de Feriálvarez. Pensemos que estamos hablando de fines de los 80, principios de los 90, donde había un teléfono fijo en donde se entraba una llamada y el silencio tenía que ser sepulcral. No se podía hablar, se apagaba la televisión, no había ruido. Mi abuelo estaba hablando con alguien de la feria y podían ser las 8 de la mañana, las 12 del mediodía, las 10 de la noche, no había horario. Entonces vos ibas a la casa de mi abuelo y era la oficina de Feriálvarez, básicamente. No tengo tantos recuerdos de él con Feriálvarez, digamos, porque yo en ese momento de chico no iba poco al escritorio, pero sí tengo recuerdos de alguna que otra vez de venir a los remates del predio en donde estábamos. Tengo recuerdo de chico de jugar en el predio mientras había remates. No me acuerdo mucho de cómo era mi abuelo martillando, que por ahí ahora me gustaría saberlo, digamos, cómo era, porque no tengo ese recuerdo. Tengo el recuerdo también de mi abuelo que cuando había remates acá, después, no me acuerdo si era antes o después de los remates, siempre pasaba por mi casa. A eso del mediodía, que yo llegaba del colegio, mi abuelo siempre pasaba, nos saludaba. Se tomaba algo, y después iba ya a descansar. Don Pocho Cacciavileni tenía, más allá de su corpulencia, una mirada que solo mirarte o la expresión de sus manos sabías qué estabas haciendo bien o qué no, o qué estaba de acuerdo o qué no. Don Martín era distinto, un tipo de dialogar, de acercarse, de tener un diálogo, y donde por ahí no se metía tanto en lo personal, sí en la parte contable, económico, o por ahí. Y don Juancito Bertoldi, que era el contador de la época, que fue a quien le tenía que pedir los cheques, y el equivocarte en un cheque era mala palabra. Contar mal la plata era mala palabra. Él era muy estricto. Cuando tuvimos un problema, nos sentamos y lo escucharon, lo entendieron, lo valoraron. A veces el error para aprender y a veces el error para el reto, pero valoramos y valoro mucho la formación que me dieron aquellas personas que a veces con la mirada o la expresión de sus manos nos hacían entender lo que estábamos haciendo bien y lo que estábamos haciendo mal.
Esta casa todavía está como era. Ahí está el Pocho. 20 años tenía el Pocho. El Pocho era del 22. Sí, pero tenemos otra cosa. ¿Qué foto? Y este soy yo. Sí. No, pues es que a mí que nos entendíamos perfectamente bien. Con el Pocho nos entendimos siempre. El Pocho era un tipo muy, ¿cómo te diría? Aparte es un tipo muy correcto, un tipo que tenía una muy buena visión para las cosas, ¿no? Era jodido porque le gustaban las cosas bien hechas. Si vos hacías las cosas bien, no tenía ningún tipo de problema. Ahora el canchero, el que le quería... Y con los compradores un tipo que realmente, imagina la cantidad de hacienda que se vendía, ¿no? Le digo, pensaba, ¿para qué me ocupaba usted a mí? Para que trabajaras acá, para que fuera al banco. No, yo creo que usted me ocupó para cagarme a pedo, le digo. Sí, porque le digo, mierda, pero ¿cómo me cagaba a pedo? Mi abuelo cuando vinieron de acá por primera vez, vino a don Pocho Cacciavilliani y le dijo que quería comprar unas vacas. Le compró 80 vacas, madre. Y cuando las llevó las vacas, se le murieron todas de carbunco. Antes era una cosa que el carbunco, no había muchas vacunas. Y bueno, después mi abuelo vino a los 30 días, se la pagó. Imagínate qué ánimo, ¿no? Y le dijo a don Pocho, oh, qué pena. Y dice, pero la semana que viene si tenemos remate de vuelta. Y pero le dice, ¿con qué lo voy a pagar? No, dice, no te haga problema, páguela cuando algún día pueda, por palabra. Y bueno, mi abuelo tuvo coraje y lo volvió a hacer el negocio. Y después del año se las vino y se las pagó. Por eso es tanto la unión de Feria Álvarez con la familia Toñi. A nosotros, nuestro crecimiento como productores y como se lo debemos también a esta actividad, porque a veces uno le salió una oportunidad de negocio, de comprar algún campo vecino o de agrandarse. Y siempre, en lugar de ir a los bancos, en ese momento veníamos a hablar con el Pocho, con Juancito, a ver cómo podemos, con lo que uno producía, comprometerse en ciertas ventas, y ellos a lo mejor te adelantaban un dinero y vos podías hacer una operación. Así que cumplía una función muy importante, ¿no es cierto? Y después, aparte de eso, ¿no es cierto?, la seriedad de la firma, porque es una firma en este rubro que cumpla 90 años y jamás le ha dicho a un productor, vení la semana que viene a cobrar, cuando has tenido el vencimiento hoy. A pesar de toda la dificultad que pudo haber tenido la firma, todo, que no le hayan pagado algún frigorífico o algo así, pero el productor cobró siempre. Nosotros le dejamos acá la plata. Nosotros es tanta la confianza que le tenemos que es casa nuestra esto acá, me parece. Yo he estado en la feria y ha venido gente. Digo, vengo a cobrar a que me paguen una cuenta de tal cliente que tiene firma acá. Entonces venía con una orden firmada por el cliente nuestro y usaba la feria como si fuera un banco. No sacaba la plata, la dejaba en la feria. Cuando Feria Álvarez creo que cumplió, me parece que fueron 50 años, la estancia El Mataco nos trajo una consignación de 2.000 animales propios de Estancia El Mataco y los trajeron por arreo, donde se hicieron etapas en campos, y en esos campos donde se hacía la etapa a la noche para que descansara las haciendas, tomaran agua, descansar el personal, la gente acá, se hacían peñas. Fue único y irrepetible, fue algo que no me voy a olvidar nunca. Y mi viejo laburando acá es como que era su segunda casa. Él pasaba, o sea, como un laburante cualquiera, estaba su tiempo laburando acá y seguía su vida, era Feria Álvarez en ese momento. Más allá de lo profesional que uno tiene que tener en su puesto de trabajo para la actividad que se lo toma o que viene a realizar dentro de la empresa, lo importante es lo humano, creo, que tenemos nosotros.
es el tener al compañero al que te puedes apoyar, ya es como que pasa a ser más una relación de amistad, para ser como una familia. Los valores los traigo de mi familia, de mi viejo, de mi vieja, de mis abuelos, y gracias a Dios los pude compartir y esos valores se fueron multiplicando y se fueron engrandeciendo y aprendí muchísimo de toda esa gente, toda gente muy correcta, muy noble, muy sana. Marcelo, una persona que siempre está, su perfil bajo, pero vos sabés que contás con él siempre, esté o no esté, con su silencio, con su saludo de todas las mañanas, que siempre venís llegás y está la camioneta estacionada de él. Martín Leopoldo Álvarez, por ahí no hemos tenido tantas relaciones, él tiene por ahí otras actividades, pero también en la misma sintonía, con mucho carisma, con mucho empuje. Vos ves que siempre está en los momentos que por ahí alguna cosa no está bien, él está dando una mano. Yo me incorporo en el 95, pero desde el punto de vista financiero, en la parte financiera. Por eso yo te digo que mi paso acá por Feria Álvarez es una transición que se hizo, porque siempre hubo gerentes. Yo me recibí veterinario, Marcelo se fue al campo y nunca estuvimos realmente en la feria. Veníamos siempre, pero nunca para trabajar. Y cuando falleció mi viejo, yo sí me acerqué a la feria para estar con Pocho Cacciavilani, con el padre de Marcelo. Te voy a contar una anécdota triste. Todos los martes que había feria, venía a almorzar con el Pocho. Y un día me demoré y en vez de venir a la 1 de la tarde, como venía siempre, llegué como a las 2 y pico de la tarde. Y ese día dice, uy, creí que no venía. No, me demoré, Pocho, pero vamos a almorzar. Y estábamos almorzando y me dijo así, mira, a mí no me gusta mucho cómo se está manejando la feria. Él ya se había ido de gerente. Y me dice, ahora cuando se vence el contrato, que se vence el año que viene, vamos a agarrar la gerencia vos y yo. Buenísimo, le digo. Se murió a las 5 de la tarde. El Pocho. Después de haberme dicho eso, a mí me quedó... Sí, señor. Gracias. Nunca se nos había hablado de la posibilidad de que entráramos a Feria Álvarez, Martín y yo. Y no sé, un día llegué a mi casa y me dijo mi papá, ¿te ves en Feria Álvarez? Fue así, sin esperarlo, sin estar preparado, te diría. Ponete, calentá y entrá, te dijeron. Es más, creo que se olvidaron de decir la parte de calentar, nos dijeron, entrá. ¿Cuándo arrancó? El lunes. Yo vivía en San Juan. Y bueno, mi viejo en una de esas visitas que me hace, me dice, che, mirá, estaría bueno que te vuelvas porque yo tengo la estación de servicio, pero también está Feria Álvarez y medio que no le puedo dar bola a todo, digamos, entonces necesitaría que me ayudes. Y en el 2008 decidimos, bueno, yo hablé con mi papá y le dije, mirá,
para hacerla mejor, vos encargate de la estación de servicio y yo me encargo a full de Feria Álvarez. Y desde 2008 estamos a full con este. Uno no tenía tampoco la dimensión de dónde estaba entrando. O sea, porque para nosotros Feria Álvarez era parte de la familia, era parte de la historia, pero no teníamos noción de lo que realmente era Feria Álvarez hasta que entramos a Feria Álvarez. Y digo esto con cierto grado de responsabilidad, porque, reitero, si no fuera por el apoyo de todo el equipo de trabajo de Feria Álvarez, nosotros no sabíamos qué tan grande era Feria Álvarez. Qué tan grande no solamente por el volumen de cabeza comercializada, sino para lo importante que era para mucha gente. Tengo alguna anécdota de mi segunda, mi tercera semana en la consignataria. Me llama a la mañana un gerente de un banco y me dice: tengo fulano y mengano que no cubren la cuenta corriente. Me dice que se la van a cubrir ustedes. Si es así, yo le pago los cheques. Y a fulano a lo mejor lo conocía, pero mengano yo no sabía quién era. Le digo: espera que averiguo, llámame en un ratito. Feria Álvarez estaba como en un stand-by, no podía lograr el traspaso de las viejas generaciones a las nuevas. Estaba un poquito desactualizado por ahí en algunas cosas, en los manejos. Se seguían manejando como una empresa en los años 80. Veíamos con Esteban eso, de que podíamos cambiar un montón de cosas. De hecho, al poquito tiempo vimos la posibilidad del Rohan y nos metimos de una en un mercado televisado que en ese momento era incipiente. La atención hacia nuestros clientes requiere de ir a buscar ese ternero que ellos quieren, que ellos necesitan. Entonces empezó la idea de sumar sucursales, representantes, sobre todo en el oeste de la provincia de Buenos Aires, que es la zona productora de terneros por excelencia. Y así fuimos creciendo, nos fuimos consolidando y hoy la verdad que tenemos un equipo de trabajo muy bueno en la provincia de Buenos Aires que siempre está activo y atento a nuestras necesidades. Yo le veo como una empresa que es fiel a sus palabras. Todos los clientes valoran eso, que si nosotros le decimos A, siempre va a ser A. Eso le da la tranquilidad a nuestros clientes de trabajar con nosotros. Y antiguamente cualquier persona que venía de la zona a Río Cuarto, ¿a dónde quería ir? Al centro. Entonces, si vos no estabas en el centro, no estabas en Río Cuarto. Hoy creo que pasa totalmente al revés. La persona que viene de la zona, lo último que quiere hacer es ir al centro. Quiere hacer las cosas rápido, hace lo que tiene que hacer y se vuelve. Bueno, yo creo que eso nos costó tomar la decisión porque era la historia, era la trayectoria, era la costumbre de estar en el centro, en la Sobremonte del 1044. Y bueno, del momento que decidimos venir acá, recibimos el apoyo y la confianza de toda la gente que dijeron: no, tienen razón, tienen que salir del centro porque es inviable. La palabra confianza en Feria Álvarez, la palabra confianza está en la puerta de entrada, está en los cimientos de Feria Álvarez. Yo llevo un cheque de Feria Álvarez a pagar, ni lo miran directamente. El cheque de Feria Álvarez está, ni lo encajonan y listo. Y lo bueno que tiene esta empresa, que uno puede hablar por ahí con los dueños. Yo la definiría como honestidad de por medio, buena palabra y atención esmerada a los clientes. La mayoría de las casas consignatarias de acá en Río Cuarto y en la zona han pasado por esta feria. Entonces, esa escuela ha sido muy significativa para toda la comunidad ganadera y la comunidad en general de acá de Río Cuarto. Agradecerle a los clientes por la amistad, por la confianza, por el apretón de mano de cada día y fundamentalmente por hoy a quienes son los gerentes por permitirme ser parte de este momento único y irrepetible. A todos, a Feria Álvarez, muchas gracias. Y Cacciavilliani dijo unas palabras, me acuerdo bien, gracias.
Y bueno, yo también le digo gracias a Feria Álvarez. Y que bueno, que no sean 90, que sean 180. La verdad que cuando uno llega a los 90 años, sabemos que no somos los grandes responsables, sino que somos la consecuencia también de un camino que estuvo muy marcado cuando nosotros llegamos acá. Y son palabras de agradecimiento a los compañeros de trabajo, a los que están, a los que pasaron, a la familia, que la familia, quieras o no, te aguanta, te mantiene los pies sobre la tierra muchas veces, porque uno se va de acá y las cosas de la consignataria se lleva a su casa. Entonces necesita de una mujer, de unos hijos que te vuelvan los pies sobre la tierra, que te digan, che, no todo es eso, aunque uno lo sigue teniendo en la cabeza. Nosotros como empresa estamos agradecidos a Río Cuarto, somos parte de Río Cuarto, nos sentimos que realmente es nuestro lugar y desde Río Cuarto pudimos proyectar y crecer hacia afuera y somos un eterno agradecido a la ciudad, a la gente, a la familia, a los compañeros de trabajo y ojalá que pueda ser por muchos años más. Nosotros siempre decimos en estos aniversarios que bueno, 90 años es como una cifra muy grande, que nos excede, siempre nos excede. Pero bueno, uno ya está hace casi 20 años, entonces ya parte de los 90 es nuestro. Y en todo este trayecto yo tengo que agradecer siempre a todas esas personas que a uno lo van apoyando. Familia, amigos, clientes, porque quieras o no, uno no podría haber llegado acá sin el apoyo de todos ellos.